Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Como vemos con Hugo Espín toda esta situación, gracias Hugo por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su análisis respecto a la situación que estamos viviendo de inseguridad, de temas de narcotráfico y los planes que tiene el gobierno para hacerle frente a todo esto? Ahora se anuncia esta incorporación de 338 policías, de un plan de 30.000 nuevos policías, pero bueno, ¿cómo vemos toda esta situación? Gracias, Hugo, bienvenido y lo escuchamos. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por prestarnos unos minutos de su tiempo. Realmente el tema de la seguridad se ha vuelto para mí un tema crítico. Hay una serie de enunciados que se vuelven líricos, que se vuelven meras promesas cuando nosotros hablamos de situaciones que están cada día más graves en el día a día. Es decir, nosotros tenemos una realidad lacerante que tiene que ser enfrentada con acciones inmediatas, directas, más allá de pensar en qué es lo que se podría hacer de aquí a 3 años o 4 años. Realmente la situación implica decisiones inmediatas y algunas de ellas suenan realmente, como digo, en meros enunciados. El tener 30.000 nuevos policías implica que realmente deberíamos haber empezado en esto hace 5 años atrás. Los policías no son, a diferencia de cualquier otro funcionario público, personas que pueden ser capacitadas en 3 meses y sacarles a la calle. Hay un proceso de validación, hay un proceso de capacitación, porque justamente como lo establece la misma Constitución, son garantes de derechos y tienen que estar capacitados para proteger su vida y las de los demás. Así es, y bueno, es un plan ambicioso. Voy a leer un tuit que usted escribió hace unos días. Dice: la inversión de $1.200 millones en la Policía Nacional, incorporación de 30.000 policías en 3 años, es el doble de ambicioso que esto que proponía Lenín Moreno de el 1.000.000 de empleos en 4 años. Y menciona el impacto logístico, económico, organizacional y de mando no ha permitido el cupo para 10 coroneles. ¿A qué se refiere, Hugo, de esto? Y bueno, me imagino que sí, incorporar 30.000 nuevos policías es algo grande que no se puede hacer de la noche a la mañana. Lo que me refería es que justamente en este año, 10 coroneles que cumplieron con todos los requisitos fueron separados de la institución porque no había cupo para ellos en la estructura orgánica funcional que tiene hoy día la policía. Hablar de 30.000 nuevos policías suena realmente un contrasentido cuando los cupos limitados para quienes deben ejercer el mando, que son muy pocos por demás, son 200 coroneles a nivel nacional, no existen, y hay una cuota cada vez más alta de bajas solicitadas voluntariamente por los mandos altos de la institución, es decir, tenientes coroneles y coroneles. Sí, es decir, todo esto debería ser previsto por el mando institucional en relación a la incorporación de 30.000 nuevos efectivos que obligan a que se tenga también una pirámide, una base más ancha, pero también en la cúspide de la pirámide tienen que ejercer el número de oficiales suficientes para poder manejar el control y el manejo de las operaciones que 30.000 nuevos uniformados implican. Es decir, no es solamente pensar el que incrementamos la base y todo lo demás funciona. Tiene que tener unas estructuras internas que son bastante complejas. Los mandos institucionales tienen que tener control sobre cada uno de sus miembros, y la policía ha sido una de las instituciones más rigurosas de un sistema de autodepuración, precisamente porque en muchas ocasiones se han filtrado entre sus miembros personas que han estado vinculadas a organizaciones delictivas y que han formado parte de estos combos que se hacían para llenar cupos policiales. Esto ha dejado una larga historia de enseñanza de cómo no hacer las cosas, y obviamente entiendo que el actual comandante general sabrá aplicar esta enseñanza para blindar un poco a la institución del ingreso de personas que están hoy muy alineadas, especialmente, como lo dijo el ministro Carrillo, el segmento que ingresaría
a la Policía Nacional es del mismo segmento que este momento se ve de edad, me refiero poblacional, es del mismo segmento que se ve hoy inmiscuido en actos delictivos. Por lo tanto, el proceso de selección, el proceso de validación de cada uno de los aspirantes a miembros de la Policía Nacional tiene que ser muy riguroso, tiene que ser absolutamente estricto y tiene que pasar igualmente un proceso de capacitación que cumpla con estándares, que no se reduzcan estos estándares mínimos de capacitación por tratar de llenar cupos frente a una oferta por demás ambiciosa realizada por el presidente Lasso. Bueno, muy importante. Ahora, hay un tema de fondo que preocupa y es la penetración del crimen organizado, de estas bandas narcodelictivas en la estructura del Estado. Y bueno, también allí tiene que ver mucho, como por ejemplo, hace unos días conversaba con el coronel Mario Pazmiño en un foro sobre seguridad y decía, es que estas personas se meten cuando financian, por ejemplo, campañas políticas, entre otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué hacer cuando hay esta penetración de las bandas narcodelictivas en estructuras del Estado, en el poder político? ¿Cómo depurar eso? Bueno, yo creo que lo más importante es entender cuál es el verdadero negocio del narcotráfico. El narcotráfico, el verdadero negocio no es la producción de droga. El negocio es poner la droga en Estados Unidos, en Europa, en los mercados internacionales. Y obviamente toda esa colocación de droga, de la que hoy nos vanagloriamos, que hemos hecho inmensas capturas, implican que igualmente hay una gran ganancia que está ingresando al país para poder financiar toda la operación logística, que es el verdadero negocio de la droga. Y en esto nosotros tenemos que entender, un narcotraficante no festeja por haber producido una tonelada, un narcotraficante festeja cuando, o corona, como se dice en el argot delincuencial, cuando la droga ha llegado a su destino, es decir, donde puede cobrar el dinero que se ha ido multiplicando desde el valor de producción al valor de distribución. Entonces, ¿qué es lo principal que tendría que hacer la policía? El Estado, como Estado, es seguir la ruta del dinero para neutralizar el principal elemento que abastece el narcotráfico, que son los recursos. Si nosotros podemos neutralizar las macrorutas del dinero, de igual manera se irán cayendo poco a poco las macrorutas del narcotráfico en las que se ha convertido el país del día de hoy. Si no hay una intervención real y cierta sobre los grandes lavadores, sobre las personas que se están beneficiando, cuando nosotros vemos en zonas deprimidas la existencia de grandes fortunas y a nadie le llama la atención, ahí es donde debemos de empezar a atacar para ir depurando la penetración del narcotráfico en el Estado, porque la verdadera penetración es económica. Hay un tuit de Arturo Torres, es un periodista de investigación que cubre muchos los temas de seguridad y dice, el problema de fondo en el Ecuador, los carteles y las bandas operativas también han reclutado actores del poder político. Ellos fueron los cerebros de la arquitectura legal que entorpece las investigaciones y ampara al crimen organizado en delitos de narcotráfico y lavado. Yo añadiría también que el sistema judicial preocupa mucho, por ejemplo, cuando la policía hace un buen trabajo capturando ciertos delincuentes, cabecillas de banda y demás, y los jueces los dejan libres, y esto es algo que Fiscalía al menos se viene quejando desde hace mucho. Y sobre esto usted apunta en un tuit: el sistema judicial tiene poderosas herramientas jurídicas en el COIP que no son utilizadas o son poco comprendidas en su real dimensión y alcance. El país necesita depurar, capacitar y ejecutar acciones reales e inmediatas. ¿Cuáles son esas herramientas que tiene el Código Orgánico Integral Penal y que no han sido utilizadas o que son poco comprendidas? Bueno, el Código Orgánico Integral Penal es un catálogo de delitos, pero también es un sistema, como su nombre indica, es un código orgánico que permite la determinación de acciones que tienen que estar enmarcadas para garantizar el debido proceso. Cuando nosotros abrimos una investigación previa ante la evidencia o la presunción de evidencia del cometimiento de una infracción, el fiscal tiene todas las potestades necesarias como para guiar la investigación procesal en todas las líneas que considere. Se pueden llegar a herramientas como, por ejemplo, el de los policías infiltrados o agentes infiltrados. Se pueden hacer entregas controladas, se pueden hacer intervenciones con orden judicial, intervenciones telefónicas, se pueden hacer seguimientos, es decir, una serie de herramientas que están en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que nosotros tenemos que entender es que el Código Orgánico Integral Penal, en su esencia, no determina cómo llevar adelante una investigación, sino las herramientas que pueden hacer uso los jueces, los fiscales realmente,
realmente, para que con el apoyo de la policía o la policía con apoyo de los fiscales en una simbiosis adecuada puedan llevar adelante investigaciones que permitan dar resultados efectivos al país. El tema de los jueces es realmente un tema bastante más preocupante. Cuando nosotros hablamos de decisiones judiciales, la justicia, el sistema judicial tiene una independencia absoluta en la toma de decisiones. El famoso Consejo de la Judicatura, que hoy ha suspendido al presidente de la Corte Nacional en un acto bastante singular, por no decir inédito, realmente lo que tienen ellos son funciones más organizacionales, administrativas y de garantías de cumplimiento más de la forma, pero no del fondo, porque el fondo jurisdiccional es exclusivamente del Poder Judicial. De ahí que las decisiones de los jueces pueden verse contaminadas más como seres humanos que como marco jurídico. Porque si nosotros vemos las medidas alternativas a la prisión preventiva tienen límites y la recurrencia de infracciones es algo que el fiscal y que el juez deben analizar al momento de solicitar medidas alternativas a la prisión preventiva. La policía tampoco, tenemos que entender el cumplimiento de la policía una vez que judicializa, es decir, entrega la justicia a una persona, ha cumplido con su cometido, y lo que importa de ahí en adelante es cómo se maneja el Poder Judicial y sus entornos para poder garantizar a la sociedad días de tranquilidad. Con mucha preocupación, igualmente es preocupante que ante la incapacidad de poder tener un buen control sobre las cárceles, la alternativa más simple sea sacar a todos los que se puedan en la mayor velocidad posible y tramitar libertades de todo tipo de presos, sin más allá de las restricciones que existe de manera de la ley positiva, que todas las demás condiciones se vulneran, es decir, como personas que estuvieron vinculadas a las macro masacres que hemos tenido en el país, al interior de las cárceles, más de 400 muertos a lo largo de estos años, dentro de las matanzas en el interior de los centros de rehabilitación social, y estas mismas personas que lideraron estas masacres sean sujetos siquiera para analizar su libertad con medidas que son beneficios penitenciarios. Todo esto son elementos que tienen que realmente sentarnos a todos los actores, no solo del sector político, sino del sector judicial, del sector de seguridad de la policía, como un ente fundamental, pero no es el único responsable de los temas de seguridad. Hacer una mesa de diálogo en la que se hable con total transparencia sobre las verdaderas realidades y los problemas que nos aquejan como sociedad. Lo que estamos viviendo es algo atroz. Ya no solamente nos atacan a los ciudadanos, ahora atacan cuarteles. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta para la supervivencia del Estado. No vayamos a caer en un Estado fallido ante la inacción sobre elementos básicos de seguridad que estamos dejando pasar en el día a día. Así es muy grave lo que está pasando, Hugo. ¿Y qué podemos decir sobre el mensaje que quieren dar con estos coches bomba, estos ataques a estamentos militares, a cuarteles? Hay un mensaje por ahí que podemos decir nos quieren dar estos narcos, estos antisociales. El primer mensaje es que todos somos vulnerables, que evidentemente no hay los niveles de seguridad necesarios, porque nos hemos acostumbrado que el Ecuador sea ese viejo eslogan que teníamos, el Ecuador es una isla de paz. En la realidad ya no lo es. Nosotros tenemos que entrar en nuevas realidades, y esas nuevas realidades implican que la seguridad ciudadana es una obligación de todos, pero igualmente es necesario que exista una proactividad mucho más alta de parte de las entidades encargadas de la seguridad ciudadana. El tener una situación como un coche bomba al frente de un cuartel implica también que hubo una proximidad de los delincuentes al cuartel, que hubo la posibilidad de poner una bomba. No es la primera bomba que se pone en un cuartel de la policía. Recordemos lo que pasó años atrás en Esmeraldas, en el 2017-2018, cuando se movilizó todas las fuerzas especiales del Ecuador, Fuerzas Armadas, policía, todo volcado de Esmeraldas ante una bomba que estalló en el cuartel de San Lorenzo. La pregunta es, ¿esperamos que vuelen otro cuartel o que tengamos víctimas fatales para activarse realmente los entes de seguridad? Amigos, son las 7:34, estamos dialogando con Hugo Espina, abogado especialista en Derecho Penal, y conoce mucho también sobre el tema de seguridad. Sus preguntas, también mensajes, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram como @radiosucesosdc, en Facebook estamos transmitiendo en vivo, estamos como Radio Sucesos Ecuador. Ahora, Hugo, yo le voy a preguntar de algo que
escribía el presidente en su Twitter, y ojalá no sea solamente mera retórica, pero decía: convoca una amplia unidad de la sociedad ecuatoriana para combatir al único enemigo, que es la delincuencia. Con la seguridad de un pueblo no se juega ni se hace política. Por la seguridad se trabaja coordinadamente sobre cualquier diferencia. Así escribió el mandatario en un tuit en su cuenta personal de Twitter. ¿Cómo tomar este mensaje? Este mensaje también fue replicado por el ministro del Interior, Patricio Carrillo, que decía que sí, hay que enfrentar la inseguridad y la violencia, que es el gran desafío. Esto, de verdad, podríamos pensar que el presidente está preocupado, que va a llamar a esta unidad de la sociedad ecuatoriana para combatir este enemigo común, ¿o será simple retórica? Bueno, como yo decía, la primera forma de actuar en estos temas de seguridad es establecer cuál es la real dimensión del problema, y creo que el presidente lo está dimensionando en este contexto nacional y con toda la problemática que ello implica. El Ecuador tiene en este momento la ventaja de tener un ministro del Interior que fue un ex comandante de policía y conoce muy bien las operaciones policiales y las principales falencias que también tiene la institución. Yo también creo que es hora de transparentar situaciones que son críticas, como la logística policial, en que la policía no cuente con medios indispensables como combustible para movilizar patrulleros que no han sido reemplazados desde el 2014, 2016 hasta la fecha. Implican obviamente limitaciones de la movilidad, que no tengamos el numérico de personal destinado de forma adecuada. El sistema de policía comunitaria colapsó hace muchos años, y seguir insistiendo en este sistema, en este modelo de policía comunitaria, resulta inoficioso y además dispendia recursos fundamentales. Igualmente, la gran cantidad de unidades especializadas que tenemos, unidades de control de armas dentro de la policía judicial, que tienen también recursos destinados de manera muy específica, en un momento de crisis se tornan inoficiosos. Es decir, tenemos que buscar los macros y tratar de utilizar y optimizar todos los recursos de los que dispone el Estado, y pensar que efectivamente, si hay una inversión de 1.200 millones, que es la más ambiciosa de toda la historia del Ecuador en temas de seguridad, en función de la Policía Nacional, evidentemente tiene que hacerse un proceso ya de previsión de cuáles van a ser las principales adquisiciones de la parte logística y cómo se sostendrán en el tiempo. No nos olvidemos que para los 9 millones que ofrecía el municipio tuvimos 3 meses de retardo en poder tener una acción inmediata de uso de estos recursos que eran emergentes. Pensemos en el sistema de contratación pública ecuatoriano, qué implica 1.200 millones, qué tipo de planes se tienen que hacer a largo plazo y cuál es la sostenibilidad, porque si compramos 15.000 patrulleros el día de hoy, tenemos que pensar que hay que pagar la gasolina los próximos 10 años. Y si no se hace un impacto en el presupuesto del Estado de esos 15.000 nuevos patrulleros, o esos 30.000 policías, que significan funcionarios públicos que tienen que cumplir una carrera promedio de 40 años, si no se hace un impacto en el presupuesto nacional, esto es un enunciado lírico, y de tal manera que mañana se caerá por propio peso y buscará la manera de ir reduciendo el personal policial que está en exceso porque no pueden cubrir la cuota presupuestaria de la asignación que necesitan para operar en el día a día. Todo esto son problemas macro que tienen que ser analizados con la objetividad necesaria. El comandante general, y con esto concluyo, el comandante general de la Policía Nacional es igualmente un general que tiene una larga trayectoria, más de 30 años de servicio en la policía, cuya capacidad y condiciones no están en tela de duda. Entendemos que está haciendo grandes cambios en este momento y que llevará adelante igualmente procesos de transformación y acciones inmediatas ante la situación en la que se encuentra el Ecuador.